¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Lo último en noticias. Latino TV Internacional. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Reciban todos un saludo cordial. Aquí estamos acompañándoles una vez más en Latino TV Internacional con la mejor información de lo que está pasando en el mundo. Noticias de Venezuela hoy. Y como siempre es un placer para nosotros acompañarles y traerles la mejor información y mucha atención a esta noticia porque es noticia de último minuto en Venezuela. Nicolás Maduro está en pánico porque el Congreso de los Estados Unidos busca al nuevo enviado especial para la crisis en Venezuela, el que sería el reemplazo de Elliot Abrams. El Congreso de los Estados Unidos mandó una señal muy clara a Joe Biden para que se logre una salida rápida de Nicolás Maduro. Solicitan a un nuevo enviado especial para Venezuela luego de que la administración de Donald Trump escogiera a Elliot Abrams como encargado del caso de Venezuela y este hiciera varios avances como contactos con militares de Maduro e incluso hiciera ciertos tipos de negociación con Diosdado Cabello o Padrino López. Ahora el Congreso, que de forma bipartidista están en contra del régimen de Nicolás Maduro, han solicitado que le exigen un nuevo encargado especialista para ejercer la presión que se necesita. Y mucha atención a esto, señoras y señores, porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, nombró a nuevos enviados para Irán y Yemen, pero hasta ahora no ha escogido el reemplazo de Abrams. El Congreso de Estados Unidos ha sido muy elocuente con respecto a Nicolás Maduro, así lo han señalado. Debemos hacer que los dictadores rindan cuentas por sus abusos a los derechos humanos y la grave amenaza que representan para la seguridad nacional. Y es que aquí, mis amigas y amigos, están hablando de Nicolás Maduro y fueron mucho más allá. Además dijeron, cualquier persona a la que elige el presidente Biden deberá asegurarse que los Estados Unidos va a lograr acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Abrams había dicho que Maduro no estaría en Miraflores en diciembre pasado, pero el problema con las elecciones no dio oportunidad a esa administración y Nicolás Maduro se aprovechó de la situación. Ahora Joe Biden está tratando de ganar el tiempo perdido y va a recuperarlo. Y si no es a Elliot Abrams a quien pongan, de seguro será algún experto en la región que será presionado para que logre junto a los otros países aliados que se oponen al régimen dictador la pronta salida de Nicolás Maduro. El gobierno de Biden va a abordar el tema de la crisis humanitaria. Esperamos trabajar o vamos a trabajar con nuestros socios y aliados para que haya progreso en el tema de la recuperación de la democracia y la prosperidad económica. Estoy hablando de aliados europeos y en nuestra región hablo del grupo de Lima y vamos a seguir trabajando con la OEA también. Esta urgencia por buscar al próximo enviado especial para Venezuela ha puesto en pánico a Maduro y sus cómplices en Miraflores, porque ven que Estados Unidos está determinado y el Congreso podría aprobar incluso una intervención a Venezuela a favor de que Nicolás Maduro salga del poder. Y es que, señoras y señores, hasta este momento hemos visto ya que la administración de Joe Biden va con el estilo de conflictos militares, porque ya lo vimos actuando en el Medio Oriente, sacando a todos los milicianos de Irán, y es aquí donde cabe recordar que también en Venezuela están estos milicianos iraníes y todos son parte del mismo problema. Así que podríamos estar presenciando en el corto plazo una acción militar contra estos terroristas. Y así que, amigas y amigos, continuamos con más información en Latino TV Internacional. Nos gustaría en este momento invitarles a que nos dejen sus comentarios acerca de este tema. También a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, darle like a este video y compartirlo. Y muchísima atención a esto, porque Blinken y Guaidó dialogan sobre el retorno a la democracia en Venezuela. Esto es información de último minuto en Venezuela hoy. A través de una llamada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habló con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, sobre el retorno a la democracia en Venezuela. Hasta el momento, este es el contacto de más alto nivel del gobierno norteamericano con Guaidó desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo el 20 de enero. Sí, señoras y señores, esta es la primera toma de contacto entre la administración de Joe Biden y la oposición venezolana. En una llamada con Juan Guaidó, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, enfatizó la importancia de un retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas. A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que durante la conversación, Guaidó y Blinken discutieron las necesidades humanitarias urgentes en Venezuela. El país suramericano está sufriendo una crisis política, económica y social desde hace varios años. El político norteamericano describió los esfuerzos de Estados Unidos para trabajar con la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otros grupos internacionales para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición democrática y pacífica
democracia en Venezuela. El líder de la oposición confirmó recientemente a un canal argentino que había establecido diálogo con el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller canadiense Mark Garneau como parte de la agenda de alianzas internacionales para rescatar la democracia en Venezuela. Washington y otras decenas de países, entre los que se encuentran Colombia, Brasil y Uruguay, reconocieron a Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019, después de que el líder de la Asamblea Nacional, celebrada por la oposición, invocara la Constitución para asumir una presidencia interina, argumentando que la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018 fue fraudulenta. Maduro, por su parte, quien mantiene el apoyo de aliados internacionales como Rusia, China y Cuba, afirma que Guaidó es un títere de Estados Unidos cuyo objetivo es derrocarlo en un golpe de Estado. Durante el fin de semana, un funcionario de la Casa Blanca dijo a la agencia Reuters que el gobierno de Biden no tenía prisa para levantar las sanciones impuestas a Venezuela por el expresidente Donald Trump, pero que considera alivianarlas en caso de que Maduro tome medidas que demuestren que está listo para negociar. Así es, señoras y señores, esto es información de último minuto de lo que está pasando en Estados Unidos y Venezuela hoy. Muchísima atención a esto, es información exclusiva en Latino TV Internacional. Y presten oído porque Juan Guaidó ofreció detalles sobre esta llamada que sostuvo con Antony Blinken. Dijo: estamos buscando aumentar la presión sobre el régimen. Sí, señoras y señores, como lo acaban de escuchar, el secretario de Estado destacó en un comunicado que Estados Unidos está trabajando de manera multilateral con diferentes organismos internacionales para presionar por una transición democrática y pacífica en Venezuela, como ya se lo habíamos comentado. El mandatario encargado de Venezuela destacó que la llamada forma parte de las estrategias con los gobiernos aliados para aumentar la presión sobre el régimen. Juan Guaidó dijo: estuvimos conversando con el secretario de Estado, también esta tarde con el canciller de Canadá, como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia. La interlocución legítima de Venezuela la tiene el gobierno encargado. Así lo ha manifestado Juan Guaidó. Estamos buscando aumentar la presión sobre el régimen, pero también buscar alternativas a la emergencia humanitaria compleja con el sistema COVAX para la vacunación y la atención a los migrantes, adelantó el mandatario interino sobre algunos de los temas que sostuvo con Blinken. Sobre la llamada, el Departamento de Estado de la Casa Blanca emitió un comunicado donde dice: el secretario de Estado Antony Blinken habló hoy con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El secretario Blinken destacó la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas. Blinken describió nuestros esfuerzos para trabajar con aliados de ideas afines, incluida la Unión Europea, el Grupo Lima, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Contacto Internacional, para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición democrática y pacífica. El secretario Blinken y el presidente interino Juan Guaidó discutieron las necesidades humanitarias urgentes en Venezuela, que han obligado a casi 5.5 millones de venezolanos a huir de Venezuela, y el secretario Blinken aplaudió los esfuerzos para encontrar soluciones para aliviar su sufrimiento y se comprometió con el apoyo continuo de Estados Unidos. Agregó el texto publicado en el sitio web oficial. Por su parte, el Centro de Comunicación del Gobierno Interino de Venezuela destacó en un comunicado que Guaidó agradeció al secretario Blinken por el apoyo dado al pueblo venezolano y a la fuerte relación que se ha generado entre Venezuela y Estados Unidos. Además, se agregó a la misiva: el presidente Guaidó expresó al secretario Blinken el compromiso de su gobierno de trabajar en cooperación con Estados Unidos y otros aliados para poner fin al sufrimiento de nuestra nación, aumentando significativamente la asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, superando la obstrucción permanente de la dictadura de Nicolás Maduro, que ha utilizado sistemáticamente la ayuda humanitaria como arma y chantaje contra el pueblo de Venezuela. Así lo dice la misiva. Y el texto concluye diciendo: el presidente Guaidó y el secretario Blinken acordaron trabajar con la comunidad internacional para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes, de acuerdo con los estándares internacionales. Además de todo esto, señoras y señores, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: hoy el presidente interino de Venezuela, @Juan Guaidó, y yo hablamos de nuestro apoyo inquebrantable a la democracia en Venezuela y nuestros esfuerzos por mejorar la vida del pueblo de Venezuela. Y es que, damas y caballeros, Joe Biden ha resaltado que mantiene su apoyo a Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela. Su administración también ha destacado que no evalúa levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro hasta que se logre una negociación para solucionar la crisis que afronta Venezuela. Estados Unidos mantiene su posición de presión para lograr una transición en Venezuela que lleve a la celebración de elecciones libres en el país. Para ello se ha propuesto un marco para la transición en el que se expresa cómo se debería desarrollar un cambio político. Juan Guaidó también habló
reunió recientemente con el canciller de Canadá, Mark Carney. Abordaron temas como derechos humanos, la crisis política, la asistencia humanitaria y la situación de la salud pública. En el encuentro, Guaidó agradeció el firme respaldo que ha dado Canadá a los venezolanos y al gobierno interino para la restauración de la democracia en el país caribeño. Carney dijo: seguiremos apoyando y trabajando por la restauración de la democracia y la libertad republicana en Venezuela. Señor presidente, Canadá es su amiga. Así concluye el canciller de Canadá, Mark Carney. Y si un día el imperialismo y la oligarquía se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Información 24 horas. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales. Para nosotros es un placer acompañarles para estar informándoles acerca de todo lo que está pasando en el mundo. Información importante, noticias de Venezuela hoy. Y muchísima atención a esta noticia porque el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una estrategia militar coordinada contra el régimen de Nicolás Maduro. La crisis de Venezuela requiere una salida y ya se ha reunido el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos para tratar de raíz el problema de Venezuela. Sí, señoras y señores, es la primera vez que una asamblea tiene unanimidad para crear acciones para proteger al país de cualquier intento armado de países enemigos desde Venezuela. Estaríamos hablando de países como Irán, pero también podría ser Rusia, China y quizás otros países. El asunto aquí es que este Congreso está actuando de forma bipartidista, por lo que los demócratas y republicanos están de acuerdo en que hay que salir de la crisis de Venezuela y ellos pueden aprobar cualquier tipo de coalición o cualquier acción unilateral de Estados Unidos. Es una audiencia para abordar la crisis en Venezuela provocada por Maduro y se han tomado en cuenta dos factores. El primero, el de ayuda humanitaria militar y el segundo, el del peligro a la región, principalmente a Estados Unidos. El fin de la crisis humanitaria en Venezuela requiere una solución inmediata, amigas y amigos. Por lo tanto, algunos congresistas introdujeron una relación bipartidista en la que se apoyan las aspiraciones del pueblo venezolano que quiere una democracia. En pocas palabras, lo que estos senadores están haciendo es redactar una ley para ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro. Muchísima atención. Estas son las noticias de último minuto de Venezuela y Estados Unidos hoy. Así que les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que se mantengan informados con noticias como estas. También les invitamos a que le den like a este video y lo compartan. Y así continuamos con más información. Muchísima atención porque Joe Biden, quien ha demostrado un compromiso con el desarrollo de Latinoamérica, al igual que la defensa de Estados Unidos, ha dejado claro a los enemigos que no van a dar ni un paso más en Occidente. Estados Unidos ha estado dejando en claro su postura militar. Un claro ejemplo de ello es el más reciente ataque a los milicianos iraníes en Irak. También Estados Unidos, al hablar con Juan Guaidó a través de Anthony Blinken del Departamento de Estado y negar cualquier tipo de diálogo o negociación con Nicolás Maduro, han dicho que deben buscar una solución con urgencia a la crisis de Venezuela. Sí, con respecto a nuestra reunión el día de ayer con el secretario de Estado Blinken y con el canciller Garnaut, creo que las englobo porque tiene que ver con, de nuevo, con la ofensiva internacional y como la definieron incluso nuestros aliados, la presión multilateral. Tiene que ver con sanciones personales a violadores de derechos humanos, corruptos, tiene que ver con... Y ojo, también atención a esto, sobre todo el entorno del dictador, tiene que ver también con las garantías. Y atención con esto, la interlocución legítima de Venezuela la tienen sus instituciones legítimas, la única reconocida es el Parlamento Nacional electo en el 2015. El gobierno encargado, como lo decían ayer, nuestros aliados. El país norteamericano va a trabajar ahora de cerca con los aliados en Latinoamérica y también con Europa para avanzar en una estrategia coordinada. Otra de las estrategias que maneja el Congreso es llamar a los aliados del régimen de Maduro, incluyendo a Turquía, Irán, China y especialmente Cuba y Rusia, lo que requiere quizás un tipo de negociación con ellos para que dejen de apoyar a Nicolás Maduro. Y no solo eso, sino para que formen parte de la solución. Y es que, amigas y amigos, recordemos que hay una oportunidad para estos países de lograr acuerdos que les favorecen en el Medio Oriente a cambio de que Venezuela sea libre. Para esto ellos no solo deben dejar de ayudar a Maduro, sino también impulsar la democracia en Venezuela. Suficiente con que manden a Nicolás Maduro a salir del Palacio Miraflores y que quizás Padrino López junto a la FAM y algunos líderes de la oposición inicien un proceso de transición para las elecciones democráticas presidenciales en Venezuela. Y esto es algo que ha estado tocando mucho a Putin. Padrino López es el garante para una negociación y una transición en Venezuela, porque
porque estos países al final no se van a salir de Venezuela, seguirán realizando algún tipo de actividades y sobre todo cobrando sus deudas. Pero amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos dejen sus opiniones acerca de qué piensan con respecto a toda esta situación. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a tener una amplia perspectiva de los diferentes puntos de vista. Maduro es el único tipo en el planeta Tierra que está señalado por narcotráfico y terrorismo con recompensa de 15 millones y a la vez está señalado por delitos de lesa humanidad. El único. Ni Bin Laden, ni Gaddafi llegó a estar en simultáneo en ambas listas. Atención con eso. Así vamos a avanzar con más información, con noticias de último minuto de lo que pasa en Venezuela y en diferentes países en el día de hoy. Y muchísima atención a esto porque el Observatorio de Derechos Humanos se refirió a la expulsión de Venezuela de la embajadora de la Unión Europea y dice que esta decisión responde a intereses personales de los sancionados. Sí, señoras y señores, también calificó lo ejecutado por el régimen como oprobioso y condenable. Isabel Brillante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Caracas, se fue de Venezuela con un "mi corazón se queda aquí", después de que Nicolás Maduro decidiera expulsarla del país. La reacción no se hizo esperar, entre ella la del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, que calificó lo ejecutado por el régimen como oprobioso y condenable. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos, que es la plataforma nacional para la defensa de los derechos humanos civiles y políticos en Venezuela, consideró que se trata de retaliación contra todos quienes dentro y fuera del país insistan en denunciar, sancionar, visibilizar las violaciones de los derechos humanos y procurar soluciones pacíficas y democráticas a la grave situación que atraviesan. Y también manifiestan, estas acciones, lejos de mejorar la situación de Venezuela, nos alejan de la superación de la crisis y se circunscriben únicamente a defender a los intereses personales de quienes han sido señalados, relegando el interés superior de justicia y bienestar social de todos los venezolanos. Destaca el observatorio en relación con que la expulsión de la embajadora de la Unión Europea se debe a la sanción contra 19 funcionarios del gobierno venezolano. Reflexiona en que esas sanciones responden a que la Unión Europea considera que esos funcionarios han socavado los derechos electorales y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, además de graves violaciones de derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales. Exhortaron a todos los organismos nacionales e internacionales a rechazar contundentemente esta desatinada solicitud y por el contrario continuar con las acciones que procuren el restablecimiento del Estado de Derecho y los principios democráticos en Venezuela. Casualmente, el observatorio ha venido denunciando desde su reciente creación el espiral que desde la cuestionada administración de justicia de Venezuela, ordinaria y militar, se impone en el país, como ocurrió el 25 de febrero con la detención que hicieron las Fuerzas de Acciones Especiales de Gilberto Sojo, quien fue electo en el 2015 como diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua. Desde el Observatorio Nacional de Derechos Humanos exigimos que se respeten los derechos de Gilberto Sojo y sea puesto en libertad de manera inmediata. Basta ya de violar sistemáticamente los derechos de los venezolanos, así lo publicó la ONG. Uno de los temas más álgidos en el país, al cual se han venido sumando varias organizaciones como el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, con destacados defensores de derechos humanos como la doctora Teresli Malavé, es el de los presos políticos. El régimen venezolano ha usado el encarcelamiento de adversarios políticos, periodistas, militares e incluso dirigentes vecinales que le hagan señalamientos críticos. Funciona como una espiral, detienen a la vez que liberan, pero muy pocos, totalmente la mayoría es con casa por cárcel o el régimen de presentación. Así mantienen llenas las cárceles y sitios de reclusión, amplían el número de celdas como ha ocurrido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que construyeron más sótanos y les dan nombres emblemáticos como la Casa de los Sueños. Al hacer un registro de los organismos de seguridad responsables de la detención de los militares presos políticos en Venezuela, destaca la Dirección General de Contrainteligencia Militar con 98 detenciones, seguido del Servicio Bolivariano de Inteligencia con 12. Algunos funcionarios no pudieron ser identificados a qué organismo pertenecían, pero un poco más abajo está FAES, la Policía de Aragua, Guardia Nacional, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Además, la ONG dice, desde el Observatorio Nacional de Derechos Humanos registramos el número de presos políticos militares detenidos por organismos del Estado, siendo la Dirección de Contrainteligencia Militar los responsables de 98 detenciones arbitrarias y situaciones irregulares en el procedimiento. Además, continúa diciendo, contabilizamos un total de 154 presos políticos militares en Venezuela, distribuidos en 5 estados del país en 9 centros de reclusión. Así lo destaca la organización, que a su vez cita el artículo 61 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. En el Observatorio Nacional de Derechos Humanos se pronunció sobre
la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Insiste en la importancia de documentar los casos que revisten violación de los derechos humanos y de ahí la importancia de la denuncia. La documentación permite registrar sistemáticamente las violaciones de derechos humanos. Es el proceso de recolectar datos e información necesaria para lograr la reparación, identificación de los patrones y contextualizar la situación en que ocurrieron los hechos. Responde a la pregunta de por qué documentar violaciones a los derechos humanos. Contribuye a la lucha contra la impunidad, posibilita a la creación de mecanismos de alerta temprana, permite establecer un registro histórico o memoria de las violaciones de derechos humanos, permite registrar las violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y facilita la elaboración de un expediente que puede ser usado ante autoridades nacionales o internacionales. El observatorio ha encontrado que el Distrito Capital es el que tiene mayor cantidad de presos políticos civiles, seguido de Zulia, Carabobo, Managuas y Aragua. Aquí comienzan las noticias más importantes de la última hora. Atención, estos son los titulares del momento. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a Noticias Internacionales. En nombre de todo el equipo les acompañamos a esta hora entregándoles contenidos de actualidad y las más resaltantes del mundo. Hoy traemos un completo reporte informativo sobre lo que está aconteciendo en el mundo. De esta manera recibirás un mensaje cada vez que publiquemos uno de nuestros videos. En esta oportunidad les traemos información que viene desde Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Eso es lo que está pasando y usted tiene que saberlo. Atención, el presidente de Estados Unidos, John Biden, extiende el decreto donde considera al régimen de Maduro como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Resulta que la medida fue tomada por primera vez por el gobierno de Barack Obama en el 2015. Es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias. La situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, así lo informó la Casa Blanca. Sin embargo, el documento firmado por John Biden reza que se mantendrán las medidas con respecto al país y determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el decreto ejecutivo 13.692 con respecto a la situación en Venezuela. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Resulta que esta decisión fue tomada por primera vez por el gobierno Barack Obama en el 2015 mediante una orden ejecutiva. Después, el presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas en 5 oportunidades, con el propósito de sancionar al régimen de Maduro, esto con el fin de apoyar el proceso democrático en Venezuela. Señores, antes de continuar con ese titular, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificación y compartas esta información. Recuerda hacer tus opiniones en la zona de comentarios. Ok, mis amigos, como les venía diciendo, el gobierno de Estados Unidos sigue presionando y usando los canales regulares para seguir señalando dictadura en Venezuela, porque de alguna manera representa una amenaza inminente para los Estados Unidos y toda la región. Por supuesto que ellos saben que la alianza de ese régimen de Maduro con los terroristas de Irán, también con Rusia y con los narcotraficantes guerrilleros de Colombia, ojalá y ese decreto en el gobierno de John Biden sea tomado en cuenta de una manera diferente a la del gobierno de Barack Obama. Es importante explicar que esa declaración de una emergencia nacional es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias. Por cierto, que lo permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso. Ok, amigos, ya para finalizar este gran titular, solo deseamos que Estados Unidos de la manera que se pueda seguir avanzando para lograr así la libertad que tanto anhelan los venezolanos. Ok, amigos, queremos comenzar a conocer esas interesantes opiniones al respecto en la zona de comentarios. Ahora nos vamos al territorio venezolano para dar a conocer el llamado a Juan Guaidó a la sociedad venezolana. Escúchelo en la siguiente nota. Señores, antes de continuar con ese titular, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificación y compartas esta información. Recuerda hacer tus opiniones en la zona de comentarios. Atención, esto es importante porque Juan Guaidó llama a construir una mayor y mejor unidad para lograr una alianza que presione por elecciones libres y una solución a la crisis. Es momento de consolidar la mayor y mejor unidad posible de cara a una nueva alianza para impulsar una solución a la crisis y elecciones libres en Venezuela. Por otra parte, invitó a todos los sectores a formar una parte de alianza mayor y mejor unidad orientada a la solución. Este fue el mensaje y la exhortación pública del presidente encargado del país y del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, a los venezolanos en rueda de prensa con los medios nacionales e internacionales de la Plaza de los Palos Grandes, ubicada en el municipio de Chacao del estado de Miranda. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. El canciller Garnaut, también como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia en Venezuela. La interlocución legítima de Venezuela la tiene el gobierno encargado
Estamos buscando no solamente aumentar la presión sobre el régimen, pero también buscar alternativas a la emergencia humanitaria compleja. El sistema COVAX para la vacunación en Venezuela, la atención a los refugiados e inmigrantes venezolanos, la entrada del Programa Mundial de Alimentación, que son parte también del sufrimiento diario de nuestra gente, por lo cual tenemos que atender en todas las dimensiones la crisis en este momento. Sin embargo, Guaidó, quien estuvo acompañado por diputados de la legítima Asamblea Nacional, líderes políticos y sociedad civil, presentó un balance de las acciones que se han ejecutado para avanzar en la lucha por lograr el cambio político que urge en la nación para poner fin a la crisis generada por la dictadura y las planteadas para corto y mediano plazo de este año. Lamentablemente la tasa hoy de crecimiento o de crecimiento casi que diaria, la hiperinflación hoy supera los miles % en Venezuela. Es acumulada de por lo menos 28 millones % desde que llegó el régimen de Chávez y ahora de Maduro. Por otra parte, Juan Guaidó también se expresó diciendo que no se han detenido en la lucha a pesar de la pandemia que ha afectado al mundo entero. Claro que estamos activos y resistiendo ante la dictadura. Resulta que muchos creyeron o les hicieron creer que la administración de los Estados Unidos del gobierno de Biden no iba a reconocer al gobierno encargado o que la Unión Europea iba a cambiar de posición como si esto fuera un problema de personas. No, son estados de la democracia. La Constitución es lo que respalda en definitiva la administración del presidente John Biden, la Unión Europea y nuestros aliados. Ok, mis queridos amigos, dejen de creer en cuentos de sirenas. Continuamos con esa gran información del día de hoy. Señores, eso fue lo que dijo Juan Guaidó en esa importante rueda de prensa en Caracas, donde definitivamente la ruta es la unión para lograr la consolidación de un movimiento interno que ejerza presión por la libertad de Venezuela, presión internacional y lograr elecciones presidenciales libres y justas. Está señalado por la Corte Penal Internacional Maduro. Tiene 15 millones en recompensa por narcotráfico y terrorismo. Permite al ELN y a la disidencia de la FARC explotar el Amazonas venezolano para financiar actividades terroristas que, por cierto, recientemente amenazaron al presidente de Colombia, Iván Duque, con muerte, protegido y desde territorio venezolano. Mientras Iván Duque aprueba el TPS, el estatus temporal de protección para los venezolanos, Maduro ampara a la disidencia de una guerrilla terrorista en este momento en Venezuela. Lo que pedimos nosotros es simplemente respeto a la dignidad humana. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Por supuesto, y le recordamos que cuando se habla de libres y justas es bajo las condiciones que ha puesto la comunidad internacional, como lo es el nuevo SNE imparcial y la verificación de los votos por los observadores internacionales. Y apoyar en la dirección que todos queremos, que es una elección presidencial libre en Venezuela. Creo que no hay nada malo en esto. Y denunciar la violación a los derechos humanos, denunciar el atropello de la dignidad del venezolano y llamar las cosas por su nombre. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Señores, antes de continuar con ese titular, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificación y compartas esta información. Así que no se confundan los de régimen y los criticones, porque en la farsa que está planteando la dictadura de esta mega elección no se estará participando porque sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, amigos, sabemos que hay desesperación, pero definitivamente no se hace nada con tomar decisiones apresuradas, porque de igual manera estaría aumentando el sufrimiento. Ok, mis amigos, vamos a seguir compartiendo estas importantes opiniones en la zona de comentarios. Y hablando de fraude y de dictadura, ahora nos vamos a Cabo Verde para dar a conocer la última llorantina del testaferro Alex Saab. Escúchenlo a continuación. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Esto es pataleo, así lo dijo con tantos guardias armados a su alrededor. Estoy muy estresado. Atención, el drama de Alex Saab por su situación de arresto domiciliario. El testaferro colombiano Alex Saab, a quien se encuentra detenido desde hace al menos 9 meses en Cabo Verde, comentó lo que significa estar bajo la figura de arresto domiciliario en su caso. El hombre nombrado representante plenipotenciario del régimen de Nicolás Maduro aseveró que a pesar de estar en prisión a arresto domiciliario, no revistió para él un cambio sustancial en sus condiciones de reclusión, ya que sigue sin tener acceso a internet y es supuestamente vigilado constantemente. Resulta que ese señor Alex Saab dice que está bajo arresto domiciliario solo de nombre. Estoy vigilado por 50 guardias armados. Mis abogados son registrados cuando vienen y cuando se van. Mis frascos de medicamentos son vaciados incluso cuando son nuevos y están cerrados. Si salgo al jardín, la policía sigue todos mis movimientos. No se me permite acceso a internet y si quiero hablar con mi familia, debo hacerlo con un móvil suministrado y vigilado por la Policía Nacional, aseveró en entrevista brindada a EFE.
Del mismo modo, negó que el cambio de su situación haya significado una mejora en sus condiciones médicas. De hecho, aseveró que con tantos guardias en su entorno ha sentido eso, señores, como dicen por allí. ¿Será que él no sabe o no ha preguntado cómo pasa el día a día los presos en Venezuela? Y que venga a decir que no lo compare, porque delincuente es delincuente. Ojalá y las víctimas de ese régimen que él tanto defiende les diera ese tipo de estrés que le da al testaferro, porque es público y notorio que muchos presos comunes y políticos en Venezuela están muriendo lentamente. Amigos, está claro que ustedes también quieren opinar acerca de esta llorantina del testaferro. Pueden seguir emitiéndolas en la zona de comentarios. Ok, mis amigos, y hasta aquí toda la información para todos ustedes. No se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificación y compartir este video. Bendiciones. Chao, chao.